Aquel lugar no era su casa, y el hombre que ahora reclamaba como esposa no era aquel con el que se había casado. Apenas unos meses antes el destino de Joleón parecía muy distinto. Estaba casada con otro guerrero chiledu, de la tribu de los Merquitas, que había viajado a las estepas orientales para buscar esposa entre los Olhunu, una tribu famosa por belleza de sus mujeres. Según la tradición de la estepa, habría entregado diversos regalos a los padres de la muchacha y habría trabajado para ellos, tal vez durante varios años antes de regresar junto a su prima, dándose a la joven como esposa. Una vez celebrados los esponsales, la recién casada emprendieron el largo y duro camino que habría de llevarlos de vuelta a la patria del marido. Según la historia secreta, la muchacha realizó el viaje subida a un pequeño carro negro tirado por un buey o un yak, mientras el orgulloso esposo cabalgaba a su lado montado a lomos de su caballo pardo. Probablemente Oelún no habría cumplido todavía los 16. Viajaron con facilidad por la estepa siguiendo el curso del río Ono, y luego se prepararon para adentrarse en los montes de la cordillera, que los esperaba de la tierra de los Merquitas. Solo les quedaban unos pocos días de duro viaje a través de los aislados valles de las montañas para llegar a los fértiles pastos en los que parecían los rebaños de los Merquitas. La joven esposa iba sentada delante de su pequeño carramato negro, sin advertir la presencia de unos jinetes que estaban a punto de abalanzarse sobre ella. Un asalto violento que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también alteraría el curso de la historia del mundo. Un jinete solitario que estaba de caza con su halcón vio a Oelún y Chiledu desde su escondite en lo más alto de una colina cercana. Oelún y su carromato parecían una presa mucho mejor que la que podía capturar con su ave rapaz. Sin dejar que los recién casados advirtieran su presencia, el cazador cabalgó de vuelta a su campamento para ir al encuentro de sus dos hermanos, demasiado pobre para permitirse los regalos necesarios para casarse con una joven como Eolio, y tal vez un poco proclive al cumplir con el servicio de los padres de la muchacha que demandaba la boda tradicional. El cazador optó por el segundo método más común para conseguir una esposa en las estepas, el secuestro. Los tres hermanos salieron rápidamente a la casa de la infeliz presa. Cuando iban a abalanzarse sobre la pareja, Chiledu se lanzó inmediatamente al galope para alejarlos del carro, y como pretendían los asaltantes fueron tras él. Intentó en vano perderlos dando una vuelta alrededor de los pies de la montaña para regresar con su esposa. Pero incluso entonces Oelún supuso que su esposo no había conseguido engañarlos, no en su propio territorio, y que los asaltantes no tardarían en regresar. Aunque solo era un adolescente, decidió que para dar a su esposo una oportunidad de conservar la vida, lo mejor era quedarse allí y rendirse a sus secuestradores. Si huía con Chiledu a lomos de su caballo, serían capturados y él lo matarían. Pero si escapaba solo, el joven podía salvar la vida. La historia secreta cuenta que para convencer a su marido de que cooperara con su plan, Oelún lo dijo: si salvas la vida, habrá doncellas para ti en todos los frentes y en todos los carros. Podrás encontrar a otra mujer que se convierta en tu esposa, y podrás llamarla Oelún. En mi lugar. Entonces la joven se sacó rápidamente la blusa y mandó a su esposo huir inmediatamente. Le arrojó el rostro de la blusa en señal de despedida y dijo: llévala contigo para que mi olor pueda acompañarte mientras partes. El olor ocupa un lugar importante y destacado en la cultura de las estepas. Mientras que los individuos de otras culturas suelen abrazarse o besarse cuando se encuentran o se despiden, las nómadas de las estepas se huelen uno a otro, en un gesto equivalente al beso de la mejilla. El hecho de olerse conlleva profundos significados emocionales a distintos niveles que varían del simple olerse en familia, como pueden hacer un padre y un hijo, a la forma erótica de olerse propia de unos amantes. El aliento y el olor corporal de cada individuo son considerados parte de su alma. Al arrojarle la blusa a su esposo, Oelún le ofrecía un recuerdo profundo e intenso del amor que le profesaba. A partir de aquel día, a Oelún le esperaba una larga y azarosa existencia, pero estaba sin lugar a dudas destinadas a no volver a ver a su primer amor. Mientras huía de los secuestradores de su esposa, Chiledu apretaba la blusa contra su rostro, y fueron tantas las veces que giró la cabeza para ver a Oelún, que sus largas trenzas negras parecían un latido golpeándole alternativamente
alternativamente en el pecho y en los hombros, mientras veía cómo su esposo galopaba por el desfiladero para no volver a verlo nunca más. Woelun dio salida a todos los sentimientos que había en su corazón. Gritó con tanta fuerza que, según cuenta la historia secreta, hizo que las aguas del río No se agitaran y que el bosque y el valle se estremecieran. Su captador y el hombre destinado a convertirse en su nuevo esposo era Joseph Wei, perteneciente a la pequeña e insignificante banda de que un día sería llamado lo de los mongoles, pero que por aquel entonces era simplemente miembro del clan de los Borigin, subordinado a otro más poderoso con el que estaba emparentado, el de los Tallichut, pero para Woelun lo más preocupante no sería el estatus de su captor, sino que éste ya contaba con una esposa o una concubina llamada Xochitl, la madre de su hijo. Woelun tendría que luchar por su posición en el seno de la familia. Si era afortunada, las dos mujeres vivirían en Gers. Independiente, las tiendas abovedadas que se fabrican con mantas de fieltro anudadas alrededor de una estructura enrejada, pero durante el día habrían permanecido en estrecha proximidad o incluso habrían compartido la misma jerga. Woelun había crecido en las tierras de abundantes pastos, desde donde podía contemplarse la lejanía del horizonte en las cuatro direcciones, y en los que el verano pastaban y engordaban grandes manadas de caballos y reses y numerosos rebaños de ovejas y cabras. Estaba acostumbrada a la dieta abundante y rica de carne y leche que ofrecía la vida en la estepa. En cambio, la pequeña tribu de su nuevo esposo subsistía en el extremo meridional de las tierras de pastoreo, ahí donde la estepa acababa y empiezan las montañas boscosas, y los pastos son escasos para nutrir a los grandes rebaños. Ahora se vería obligada a comer los rudos alimentos propios de los cazadores: marmotas, ratas, pájaros, peces y ocasionalmente ciervo o antílope. Los mongoles no reivindicaban que la historia de las tribus esteparias fuera antigua y gloriosa. Los miembros de esas tribus eran considerados unos carroñeros que competían con los lobos en la caza de pequeñas presas y que, cuando surgía la ocasión, robaban animales y mujeres a los pastores de las estepas. Woelun iba a ser poco más que un trofeo de caza para ellos. Según cuentan diversos relatos, el primer hijo de Woelun nació apretando con fuerza algo misterioso y siniestro entre los dedos de su mano derecha con sumo cuidado. Aunque nerviosa, la joven madre fue retirada a los deditos uno por uno para ver que la criatura sujetaba era un gran coágulo de sangre oscura del tamaño de una taba. Desde algún lugar del cálido seno materno, el niño había agarrado el coágulo de la sangre y lo había traído consigo de aquel mundo a este. ¿Qué podía hacer una muchacha inexperta, analfabeta y terriblemente sola con esa curiosa señal que portaba su hijo en la mano? Al cabo de más de 8 siglos seguimos sin poder responder a la pregunta que ella probablemente se planteaba acerca de su hijo. ¿Representaba aquel coágulo una profecía o una maldición? ¿Predecía cosas buenas o algo malo? ¿Debía sentirse satisfecha o tenía que preocuparse? ¿Era una señal de esperanza o de desgracia? En el siglo XII, decenas de tribus y clanes vivían en la estepa de distintas maneras, como es característico de los pueblos nómadas, de todas las tribus esteparias. Los parientes más próximos de los mongoles eran los tártaros y los kitán al este, los manchúes mucho más al este y las tribus túrquicas de Asia central al oeste. Estos tres grupos étnicos compartían un legado cultural y lingüístico común en algunas tribus de Siberia, donde posiblemente todos tuvieron sus orígenes. Situados entre los tártaros y las tribus túrquicas, con los que a menudo eran confundidos, a veces los mongoles eran llamados los turcos azules o los tártaros negros. Sus lenguas de origen altaico, llamadas así por los montes Atlay de Mongolia Occidental, guardaban cierto parecido con el coreano y el japonés, pero no con el chino ni con las demás lenguas tonales de Asia. Aunque las tribus túrquicas y los tártaros se habían fundido en diversas confederaciones tribales, los mongoles estaban divididos en numerosas bandas acaudilladas por un jefe o khan, basadas en vagos lazos de parentesco. Los propios mongoles reivindicaban una identidad distinta a la de los grupos tártaros y túrquicos. Dicen ser descendientes directos de los hunos, que en el siglo 111 fundaron el primer imperio en las altas estepas. Significa mongol, ser humano, y llamaban a sus antepasados hunos Unu.
Pueblo del Sol. En los siglos VI y V, los hunos se expandieron desde las estepas de Mongolia e iniciaron la conquista de diversos países desde la India hasta Roma. Aunque fueron incapaces de mantener el contacto entre los distintos clanes y no tardaron en asimilarse a las culturas que conquistaron. Al poco de secuestrar a Olun, Yosugui partió para emprender una campaña contra los tártaros y mató a un guerrero llamado Temujin. Uge regresó con su hijo, acababa de nacer, y decidió llamarlo Temujin. Como los niños de las estepas recibían solo un nombre que debía acompañarlos de por vida, su elección tenía un gran simbolismo. A menudo a distintos niveles el nombre imponía a la criatura su carácter, su suerte y su destino. El hecho de llamarlo Temujin probablemente fuera para subrayar la eterna enemistad de los mongoles y los tártaros. Aunque el significado preciso del nombre de Temujin o lo que pretendía conferirle su padre con esa elección son dos cuestiones que han sido siempre objeto de controversia por parte de los especialistas y muchos han dado rienda suelta a la imaginación. La pista más fiable de su pretendido significado los encontramos en la práctica mongol de imponer a varios niños nombres derivados de una misma raíz o palabra. De los 4 hijos que tuvo Huelun, después de Temujin, al último varón se le impuso el nombre de Temuge, y a su única hija, la más pequeña de todos, el Temelun. Los 3 nombres parecen derivar de una raíz común, el verbo temul, el cual aparece en varias palabras en lengua mongola que significan precipitarse, estar inspirado, tener una idea creativa e incluso realizar un vuelo de capricho. Como me explicó un estudiante mongol, para entender mejor lo que implica esta palabra, deberíamos pensar en la mirada de un caballo que galopa hacia donde quiere dirigirse sin importarle la dirección que desea seguir el jinete. Pese al aislamiento del mundo mongol, las tribus que vivían ahí no quedaban totalmente al margen de las influencias de lo que sucedía más allá de sus fronteras. Durante siglos antes del nacimiento de Genghis Khan, las civilizaciones china, musulmana, hindú y cristiana fueron filtrándose en la patria de los mongoles. Aunque pocos aspectos de esas culturas consiguieron adaptarse a la dureza de la vida en las altas estepas, las tribus nómadas mantenían complejas, aunque distantes, relaciones comerciales, religiosas y militares con los diversos estados de China y Asia Central, cuya configuración cambiaba constantemente. Al vivir tan apartados al norte, los mongoles quedaban prácticamente fuera del alcance de las rutas comerciales que más tarde conformarían la ruta de la seda, que pasaba por el sur del desierto de Gobi y conectaba de forma intermitente las sociedades china y musulmana. No obstante, se filtraron hasta el norte suficientes mercancías para permitir a los mongoles ser conscientes de los tesoros que había en el sur. Para los nómadas, comerciar y luchar con sus vecinos constituía una parte interrelacionada de la vida cotidiana tan habitual y predecible como atender a los animales recién nacidos en primavera, buscar pastos en verano, secar carne y productos lácteos en otoño. El largo y frío invierno era la estación de caza. Los hombres partían en pequeños grupos para recorrer las montañas y penetrar en los bosques en busca de conejos, lobos, venados, argalis, una especie de carne salvaje, jabalíes, osos, zorros y nutrias. A veces toda la comunidad participaba en la cacería, rodeando una zona la más extensa posible para obligar a la presa a dirigirse al punto en el que debía ser abatida. Los animales no solo proporcionaban carne y pieles, sino también cornamentas, cuernos, colmillos, dientes y huesos de los que los nómadas transformaban en una variedad de instrumentos, armas y objetos decorativos, además de órganos que secaban para usarlos con fines medicinales. El bosque proporcionaba asimismo otros bienes de intercambio comercial que tenían una utilidad en la vida diaria, como por ejemplo aves de caza que eran atrapadas en sus nidos siendo todavía polluelos. De familia en familia en Ger, los nómadas comercializaban hacia el sur los productos que les ofrecían los bosques, mientras que los artículos manufacturados, como por ejemplo los de metal y los textiles, llegaban lentamente al norte desde los centros comerciales situados al sur de Gobi. Los mongoles sobrevivían en el extremo meridional de ese mundo, precisamente ahí donde la estepa da paso a los bosques siberianos del norte. Vivían tanto de la caza en el bosque como de la cría de animales en la estepa y encarnaban las características más extremas de estos dos mundos. Permanecían aferrados a las puntas deslichadas de la delicada y sutil red comercial que unía la tundra y la estepa del norte con los campos de cultivo y los talleres del sur. Eran tan pocos los artículos que llegaban al lejano norte que entre los mongoles solía decirse que el hombre que poseía un par de estribos de hierro podía ser considerado todo un gran señor. Algunos años escaseaba la caza y sin el suministro de los productos del bosque con los que comerciar, la gente podía pasar hambre con la llegada del invierno. En esos años los mongoles no dejaban de organizar partidas de caza. La única diferencia estribaba en que, en vez de dirigirse hacia el norte y adentrarse en los bosques para cazar animales, se dedicaban a tomar el camino de las estepas para cazar a seres humanos.
Cuando no tenía nada que comerciar, los mongoles asaltaban a los pastores que encontraban en la estepa o en aislados valles. En la caza de una presa humana solían utilizar la misma táctica que empleaban para la caza de animales. A la primera señal del ataque, las víctimas normalmente emprendían la huida, dejando atrás casi todos sus animales, sus bienes y todo aquello que pudiera contraer a los asaltantes. Ya que el objetivo del ataque era garantizarse un botín, los asaltantes solían dedicarse al saqueo de los gers y a reunir el ganado en lugar de perseguir a los que huían, como lo que buscaban era un botín. Las bajas en ese tipo de escaramuzas eran pocas. Secuestraban a las mujeres jóvenes para hacerlas sus esposas y a los niños varones para convertirlos en esclavos. Las mujeres ancianas y las criaturas más pequeñas no solían sufrir daño alguno, y los hombres en edad de combatir eran normalmente los primeros en huir a lomos de los caballos más veloces y robustos, pues eran los que más tenían más posibilidades de ser asesinados, y el sustento de toda la comunidad dependía en gran medida de ellos. Si los hombres que conseguían escapar lograban reunir un grupo de aliados con lo suficiente rapidez, salían en pos de los asaltantes para intentar alcanzarlo y recuperar sus pertenencias. Cuando no era así, intentaban reunir todos los animales posibles que se hubieran salvado de caer en manos de los saqueadores y reorganizaban sus vidas, a la vez que preparaban un plan para contraatacar en el momento propicio. Para los mongoles el combate funcionaba más como un sistema cíclico de actos de incursión que como una verdadera guerra o incluso una enemistad heredada y continua. La venganza servía a menudo de pretexto para llevar a cabo una incursión, pero raramente era la motivación real. El éxito en la lucha conlleva para el vencedor un prestigio basado en el botín conseguido que compartía con su familia y amigos. El combate no dependía del prestigio abstracto del honor en el campo de la batalla. Los guerreros victoriosos se sentían orgullosos de matar y recordar a sus víctimas, aunque no hacían ostentación de ello coleccionando cabezas o cabelleras ni haciéndose cortes o ensambles que representaran el número de hombres asesinados en el campo de batalla. Solo importaba el botín, no la cifra de muertos. En la vida de las tribus mongolas primitivas, la caza, el comercio, el pastoreo y la lucha constituían una telaraña sin límites de actividades encaminadas a la propia subsistencia. Desde el momento en que eran capaces de cabalgar a los lomos de un caballo, todos los varones empezaban el adiestramiento para llevar a cabo cada uno de esos objetivos, y ninguna familia podía subsistir únicamente de una sola actividad. Sin tener en cuenta los demás, los desplazamientos a caballo seguían un patrón geográfico, que tenía su origen en el norte. Las tribus del sur, que vivían más cerca de las ciudades comerciales de la Ruta de la Seda, disponían siempre de más artículos que las del norte, distantes y alejadas. Los hombres del sur contaban con mejores armas y para imponerse a ellos los del norte tenían que moverse con mayor rapidez. Pensar con más inteligencia y luchar con más dureza, este modelo, en el que se alternaba el comercio y el saqueo, suministraba un lento pero continuo goteo de artículos textiles y de mental hacia el norte, donde el tiempo era siempre peor, los pastos escasos y los hombres más rudos y violentos. Solo se han conservado unos cuantos episodios de la primera infancia de Temujin, y estos no indican precisamente que su padre lo tuviera en alta estima. En una ocasión su progenitor los dejó atrás accidentalmente cuando la familia se trasladó a otro campamento. El clan de los Tallichiut lo encontró y su jefe Targutai, el Khan obeso, le dio cobijo en su propio hogar y se encargó de él durante un tiempo. Años después, cuando Temujin se hizo poderoso, Targutai se jactaría de haber adiestrado a Temujin con el mismo esmero, afecto y disciplina que habría utilizado para adiestrar a un pontraco, el bien más preciado de un pastor. Desconocemos los detalles y la sucesión de los hechos, pero lo cierto es que al final el niño y su familia pudieron reunirse de nuevo, bien porque Targutai decidió entregarlo a los suyos, bien porque su familia se unió al campamento del Khan obeso. El siguiente episodio de la vida de Temujin, del que tenemos constancia, tuvo lugar cuando el padre del niño se lo llevó a buscarle una esposa, a la temprana edad de los 9 años, según el cálculo mongol, 8 según el cálculo occidental. Yasugwei y Temujin partieron solos hacia el este en busca de la familia de Obolun, pues probablemente ésta deseara que su hijo contrajese matrimonio con una mujer de su tribu, o que al menos conociera a su familia. Sin embargo, al margen de las preferencias de Obolun, lo más significativo era que, al parecer, Yasugwei quería deshacerse de su hijo. Tal vez el padre presidiera el futuro enfrentamiento que surgía entre él y un medio hermano suyo, algo mayor, Pecter,
nacido de su unión con Xochihuel, su primera esposa, llevándose a Temujin lejos a esa edad tan temprana. Posiblemente pretendía evitar que la rivalidad existente entre sus dos hijos pusiera en peligro a su reducida familia. Como solo tenía un caballo que ofrecer a los progenitores de la futura novia, Yosewei necesitaba encontrar una familia que aceptase que Temujin trabajara para ella durante unos cuantos años, a cambio de la cual le entregarían a su hija como esposa. Para Temujin probablemente ese viaje fuera su primera aventura, lejos de su hogar junto al río Nun. Era fácil perderse en un territorio desconocido y el viajero debía afrontar tres peligros: los animales salvajes, la dura climatología y sobre todo sus congéneres. Lo cierto es que Yosewei no se molestó en completar el viaje hasta la familia de Olun. En el camino se alojará con una familia cuya hija Borte era ligeramente mayor que Temujin. Al parecer los niños se gustaron y los padres acordaron prometerles el matrimonio. Durante su época de aprendizaje o servicio prenupcial, Temujin tendría que vivir y trabajar bajo la atenta mirada de sus suegros. Poco a poco la pretendida pareja iría imitando, puesto que la chica solía ser mayor que el chico. La pareja iría intimando, puesto que la chica solía ser mayor que el chico, como ocurría en el caso de Borte y Temujin. Ella sería la encargada de iniciarlo sexualmente al ritmo y al tiempo considerados convenientes para ambos. En su largo viaje de regreso a casa después de dejar a su hijo, Yosewei se encontró con un campamento en el que los tártaros estaban celebrando un banquete. La historia secreta cuenta que quiso unirse al festín, pero que sabía que no debería revelar su identidad, como el enemigo que 8 años atrás había matado en un combate a su cabecilla, Temujin Uwei. Pese a que intentó encubrir quién era en realidad, se dice que alguien lo reconoció y lo envenenó en secreto. Aunque bastante afectado por el veneno, Yosewei consiguió escapar y regresar a su casa, el campamento de su familia, desde donde mandó a un hombre en busca de Temujin, que tuvo que separarse de Borte para correr al lecho de muerte de su padre. Cuando el muchacho llegó al campamento de su familia, su padre ya había muerto, dejando 2 esposas y 7 hijos menores de 10 años. Por aquel entonces la familia seguía viviendo a las orillas del río Non, con el clan de los Taiyichuit, que habían dominado a las 3 últimas generaciones del clan de Yosewei. Los Borijin, como Yosewei ya no podía ayudarles a luchar y a cazar, los Taiyichuit decidieron que sus 2 viudas y sus 7 hijos pequeños resultaban un estorbo, pues en un territorio tan difícil para sobrevivir como el del río Ono no podía alimentar a 9 personas más. Según la tradición de la estepa, uno de los hermanos del difunto, el que le había ayudado a secuestrar a Olun, habría debido tomarla por su esposa. De acuerdo con el sistema mongol de matrimonios, incluso uno de sus hijos de Yosewei, nacidos de su otra esposa, Xochihuel, había sido un marido apropiado para ella de haber tenido la edad suficiente para mantener a la familia. Las mujeres mongolas se casaban a menudo con hombres mucho más jóvenes pertenecientes a la familia de su difunto marido, porque así ellos tenían la oportunidad de contar con una esposa experimentada sin tener que pagar una compleja serie de regalos a la familia de la mujer o dedicar varios años de su vida al duro servicio prenupcial. Aunque seguía siendo joven, rondando probablemente los 25 años, Olun ya tenía una progenie demasiado numerosa para que un hombre estuviera dispuesto a encargarse de ella. Como esposa cautiva, alejada del hogar que lo vio nacer, no ofrecía a los potenciales maridos ningún patrimonio ni lazos familiares que pudieran resultar beneficiosos. Con su marido muerto y sin un hombre que quisiera casarse con ella, Olun quedó entonces fuera de la familia, y como persona ajena a la misma, nadie tenía la obligación de ayudarla. El mensaje de que ya no formaba parte del grupo le llegó a través de la comida. La forma en que los mongoles simbolizan siempre las relaciones en primavera, cuando 2 ancianas viudas de un clan anterior organizaron la comida ceremonial anual en honor a los antepasados, no invitaron a Olun, dejándolo sin comer y apartado de la familia. A partir de entonces ella y sus hijos debían valerse por sí mismos. Cuando el clan preparó el traslado del río Onon a otras tierras más estivales, decidió dejar ahí a Olun y a sus hijos. Según cuenta la historia secreta, cuando el grupo emprendió su traslado, abandonó a su suerte a las 2 mujeres con sus 7 hijos. Solo un anciano perteneciente a una de las familias más humildes del clan se opuso vivamente a lo que iba a hacerse. Al parecer fue un incidente que impresionó profundamente a Temujin, uno de los Taiyichuit,
favorable a abandonar a las mujeres y sus hijos, gritó el anciano que no tenía ningún derecho a criticarlos y luego se volvió y lo mató atravesándolo con una lanza. Se cuenta que cuando el pequeño Genghis vio lo ocurrido, que por aquel entonces no tenía más de 10 años, llegó a toda velocidad para intentar ayudar al moribundo incapaz de poder hacer nada. Se puso a llorar lleno de dolor y de rabia. Huelun, que había demostrado tanta inteligencia y serenidad durante su secuestro 10 años antes, tuvo la misma determinación y fortaleza ante esa nueva crisis. Realizó un último esfuerzo violento y desafiante para obligar a los Teyichul a hacerse cargo de su familia. Cuando el clan levantó el campamento, Huelun agarró el estandarte del espíritu de su difunto esposo, montó un caballo y fue tras el grupo. Mientras levantaba aquel estandarte por encima de su cabeza y lo agitaba al aire con furia, rodeó a sus desertores. Para Huelun, ondear aquella insignia no era simplemente agitar al viento el emblema de su difunto esposo, sino presentar la mismísima alma de su marido ante los hombres de la tribu que la abandonaban, los cuales sintieron tanta vergüenza delante de aquel espíritu que temiendo su posible vergüenza desde el más allá, regresaron temporalmente al campamento. Ahí aguardaron hasta que cayó la noche y entonces uno a uno marcharon a hurtadillas, levantándose consigo los animales de la familia, condenando así a las 2 viudas y a sus 7 hijos a una muerte casi segura a la llegada del invierno. Pero la familia no pereció. En lo que podría considerarse un monumental esfuerzo, Huelun los salvó a todos. Según cuenta la historia secreta, se cubrió la cabeza, se remangó la falda y fue día y noche arriba y abajo por el río en busca de comida para poder alimentar a sus 5 hijos hambrientos. Encontró pequeños frutos y utilizó una vara de enebro con la que escarbaba en el suelo para sacar las raíces de las plantas que crecían a las orillas del Ono. Para ayudar a la familia, Temujin hizo con huesos afilados unas flechas de madera con las que cazar ratas en la estepa y curvó las agujas de coser de su madre para convertirlas en anzuelos. A medida que fueron creciendo, los muchachos cazaban más y más animales. En palabras del cronista persa Yuwaini, que visitó a los mongoles 50 años después y escribió una de las primeras historias extranjeras acerca de la vida de Temujin, la familia vestía ropas hechas con pieles de perros y ratas. Y su comida consistía en carne de esos animales y otras cosas muertas. Independientemente de cuanto haya de verdad en este relato, lo cierto es que la descripción demuestra la desesperación y la soledad de los esfuerzos de esos parias sociales a punto de morir de hambre, que vivían prácticamente como animales al igual que los demás tribus de su entorno. En una tierra que se caracterizaba por la dureza de la supervivencia, ellos habían caído en lo más bajo de la vida en las estepas. ¿Cómo pudo un niño marginado perteneciente a un estatus social tan bajo convertirse en el gran Khan de los mongoles? Si estudiamos a fondo en la historia secreta de la biografía de Temujin, hasta su mayoría de edad encontramos una serie de pistas cruciales acerca del importantísimo papel que probablemente desempeñemos esos traumáticos hechos en la formación de su carácter y consiguientemente en su accesión al poder. Al parecer, las tragedias que sufrió su familia sirvieron para infundir en él la férrea determinación a desafiar la estricta jerarquía de castas de las estepas, a forjarse su propio destino y a fiarse de las aliadas con individuos de confianza, en lugar de parientes o miembros de su tribu, característica esta última que supuso su principal base de apoyo. La primera de sus poderosas asociaciones las estableció con un muchacho algo mayor que él llamado Yamuka, cuya familia acampaba repentinamente cerca de la Temujin, a orillas del río Ono, y que como miembro del clan de los Yadaran, estaba lejanamente emparentado con el clan del padre de Temujin. Entre los ideales de la cultura mongola, el parentesco reinaba por encima de los demás principios sociales. Todo aquel que no formara parte de la red de parientes era considerado automáticamente un enemigo, y cuanto más estrecho fuera ese parentesco, más estrechos eran los lazos. Los dos jóvenes, aunque eran parientes lejanos, quisieron tener unos lazos más estrechos y convertirse en hermanos. Durante su infancia hicieron en 2 ocasiones un juramento de eterna hermandad, convirtiéndose en hermanos de sangre. Según la tradición de su pueblo, la historia de esta amistad predestinada y los elementos cruciales de su vida durante la edad infantil ponen de manifiesto muchos detalles reveladores de la extraordinaria capacidad de Temujin para superar las adversidades y organizar los recursos necesarios para a la larga reprimir la violencia desenfrenada de una tribu contra otra que reinaba en la estepa. Temujin y Yamuka
fueron forjando una estrecha amistad mientras cazaban, pescaban y jugaban a los juegos que se enseñaban a los niños con el fin de desarrollar sus habilidades para defenderse en la vida. Los niños mongoles, independientemente de su sexo, crecían entre caballos. Como siempre, leyenda apenas. En la infancia aprendían a montar con la ayuda de sus padres o de sus hermanos mayores, hasta que al cabo de muy pocos años podían sostenerse solo a lomos del caballo y cabalgar. Normalmente, a los 4 años ya sabían montar a pelo y al final aprendían a mantenerse erguidos sobre el caballo. Cuando ya podían sostenerse bien sobre el animal, solían hacer juntas unas con otro para ver quién conseguía derribar al adversario. Cuando sus piernas carecían lo suficiente para poder calzar los estribos, también se les enseñaba a disparar flechas y a lanzar el lazo a lomos de un caballo. Los mongoles fabricaban bolsas de cuero que colgaban de unos palos para que las agitaran bien, y los jóvenes practicaban con ellas montadas a caballo galopeándolas desde diferentes distancias y a distintas velocidades. Las técnicas desarrolladas en ese juego serían de incalculable valor en su futura vida de jinetes. Entre otras formas de diversión estaba el juego de tabas, una especie de dados hechos con estrálogos de carnero. Todos los niños tenían un juego de 4 tabas que podían ser utilizadas para leer el futuro y resolver desacuerdos simplemente para jugar. Además, Yamuka y Temujin también se divertían con otra forma de entretenimiento mucho más arriesgada parecida al curling que practicaban en las agujas heladas. Ya no tengo dinero. De las aguas heladas. Ya no tengo dinero. De aguas heladas del río Ono. Aunque la historia secreta no habla de que se hiciera uso de patines, en el siglo siguiente, un viajero europeo escribió que los cazadores de la zona se ataban con frecuencia unos huesos a los pies para poder deslizarse sobre las aguas congeladas del lago y ríos, bien como forma de entretenimiento, bien para ir en pos de una presa. Todas esas habilidades supusieron una gran ventaja para los mongoles, pues a diferencia de casi todos los demás, su ejército se desplazaba con facilidad e incluso podría combatir sobre las aguas heladas de ríos y lagos. Los ríos helados, como por ejemplo el Volga, el Danubio, que los europeos consideraban una protección frente a los invasores, fueron verdaderas autopistas para los mongoles, puesto que les permitía cabalgar sobre sus caballos hasta las mismísimas murallas de las ciudades durante la estación en la que los europeos estaban menos preparados para oponer resistencia. Temujin pasó la mayor parte de su juventud ayudando a su familia a salir adelante. Sus juegos con Yamuka a orillas del Onon son las únicas frivolidades de las que hablan las fuentes relativas a la vida del muchacho que habría de convertirse en el gran conquistador. La primera vez que Temujin y Yamuka se juraron en eterna lealtad fue cuando el primero tenía unos 11 años de edad. Los niños intercambiaron juguetes como símbolo de su juramento. Yamuka entregó a Temujin una taba de corzo y Temujin a Yamuka un pequeño objeto con una incrustación de latón, un insólito tesoro que probablemente viniera de Willy. Al año siguiente se intercambiaron un regalo propio de adultos, una punta de flecha. Yamuka cogió 2 pedazos del cuerno de becerro y los perforó, convirtiéndolos en una silbante punta de flecha para Temujin, quien a su vez le regaló otra punta de flecha fabricada con madera de ciprés. Al igual que habían hecho los cazadores durante generaciones, el futuro emperador no tardó en aprender a utilizar las silbantes flechas para comunicarse en secreto, por medio de sonidos que la demás gente ignoraba o simplemente no sabía interpretar. Como parte de la ceremonia del segundo juramento, los muchachos solían ingerir una pequeña cantidad de sangre de su compañero, intercambiándose así una parte del alma. En el caso de Yamuka y Temujin, la historia secreta cuenta que los 2 amigos se dijeron unas palabras que no debían ser olvidadas, y que juntos comieron el alimento que no podía ser dirigido. Sin indicar exactamente de qué se trataba, con ese juramento, los 2 muchachos se convirtieron en andas, un lazo que se suponía que era incluso más fuerte que el existente entre 2 hermanos biológicos, porque los andanos elegían libremente ese vínculo. Yamuka sería el único anda en la vida de Temujin. Al siguiente invierno, el clan de Yamuka no regresó y los años sucesivos separaron a ambos muchachos. Este lazo forjado en la infancia, sin embargo, sería posteriormente una gran ventaja y un importante obstáculo de la ascensión del poder de Temujin. A diferencia de la temprana amistad compartida con Yamuka, en su casa Temujin tenía que soportar la autoridad a veces intimidatoria de su medio hermano mayor, Vector, lo que dio lugar a una rivalidad que se hizo más intensa a medida que ambos fueron entrenando en la adolescencia.
Entrando a la adolescencia, la vida familiar de los pastores mongoles de la época estaba gobernada por una estricta jerarquía, al igual que ocurre en la actualidad para hacer frente a los numerosos peligros que surgían en la vida cotidiana, bien fueran por la dura climatología o por los predadores que le rodeaban. Los mongoles desarrollaron un sistema basado en la obediencia absoluta de los hijos a sus progenitores. En ausencia de padre, independientemente de si era por unos días o por unos meses, el primogénito de la familia asumía su papel. El hijo mayor tenía derecho a controlar todos los actos de sus hermanos, a asignarles la tarea que creyera conveniente y a tomar de ellos lo que desease, así como a hacerles entrega de lo que quisiera. Ejerció un poder absoluto. Becter era algo mayor que Temujin y poco a poco después del asesinato de su padre empezó a ejercer las prerrogativas del poder propias de un primogénito. En un relato que solo aparece en la historia secreta, la animosidad de Temujin se manifestó en un episodio que en un primer momento podría parecer bastante trivial. Becter, según se cuenta, se apoderó de una alondra a la que Temujin había alcanzado con una flecha. Probablemente la cogiera con la única pretensión de demostrar que él era el cabeza de su familia. De ser así, más le habría valido no ejercerse de ese modo su dominio. Poco tiempo después, Temujin y Hasar, hermano menor suyo de su padre y madre, fueron a pescar al río Ono con sus dos medios hermanos, Becter y Belbuite. Temujin atrapó un pez pequeño, pero su medio hermano se lo cogieron de las manos, enfadados y frustrados. Temujin y Hasar fueron corriendo a su madre para contarle lo ocurrido. En lugar de ponerse de parte de sus hijos, sin embargo, Welun se puso del lado de Becter, diciéndoles que lo que debían hacer era preocuparse por sus enemigos, los Taichut, que los habían abandonado en lugar de pelearse con sus hermanos mayores. El hecho de que Welun se pusiera del lado de Becter presagiaba un futuro que su hijo no podía aceptar. Como primogénito, Becter no solo podía dirigir la vida de sus hermanos, sino que tenía una serie de importantes prerrogativas, entre otras: el acceso sexual a cualquier viuda de su padre, con la excepción de la mujer que fuera su madre, como viuda que no había sido desposada por uno de los hermanos de su difunto esposo. Welun tenía muchas probabilidades de convertirse en concubina de Becter, puesto que no era su hijo biológico. En esos momentos de tremenda tensión y desasosiego en el seno de la familia, Welun recordó enfadada a sus hijos la historia de Alan, la antepasada de la que descendía el linaje de los mongoles, que tuvo varios hijos después de que su esposo falleciera y la dejara viviendo con un hijo adoptivo. El significado de esa historia parecía claro. Welun iba a aceptar a Becter como esposo cuando éste tuviera edad suficiente, convirtiéndolo así en cabeza de familia en todos los sentidos. Temujin, sin embargo, no quiso tolerar esa situación tras el duro enfrentamiento emocional de su madre por culpa de la Becter. Apartó de un manotazo la cortina de fieltro que cubría la entrada de la tienda, un gesto sumamente ofensivo a la cultura mongola, y encolerizado salió a toda prisa seguido a Hasar, su hermano menor. Los dos hermanos encontraron a Becter sentado sobre un pequeño otero, contemplando en silencio la estepa, y se acercaron a él cautelosamente, arrastrándose por la hierba. Temujin ordenó a Hasar, que era el mejor tirador de la familia, rodear el montículo y situarse delante mientras él subía por detrás. Agazapados fueron llegando hasta Becter como quien acorrala a un ciervo que se ha detenido a descansar, una gacela que está pastando. Cuando estuvieron a la distancia deseada, colocaron sigilosamente una flecha en los arcos y se levantaron de repente apuntando hacia Becter. Este no salió corriendo, ni siquiera hizo ademán de defenderse. Tampoco se dignaría a mostrar miedo alguno ante sus dos hermanos menores. Los reprendió en los mismos términos de su madre, indicándoles que su verdadero enemigo era el clan de los Taichut. Y se cuenta que les dijo: «No soy yo la pestaña que os irrita el ojo, ni soy el estorbo en vuestra boca. Sin mí no tenéis más compañero que vuestra sombra». Se sentó con las piernas cruzadas y permaneció inmóvil. Mientras sus dos hermanos seguían acercándose a él, pese al saber perfectamente el destino que le aguardaba, Becter no quiso pelear. En cambio, le pidió una última cosa: que no matara a Belbuite, su hermano menor de padre y madre.
Sin dejar de mantener la distancia, Temujin y Hasar dispararon sus flechas contra Vector, el primero a la espalda y el segundo al pecho. Evitaron acercarse a él para no correr el riesgo de contaminarse con su sangre, que corría por el suelo, y marcharon de ahí abandonándolo. A su suerte, el autor de la historia secreta no cuenta si la muerte no tardó en llegarle o fue desangrándose poco a poco, en una larga agonía. Según la tradición de los mongoles, la sangre y la muerte son temas tabúes. Pero ese asesinato fue considerado un episodio tan importante de la vida de Temujin que fue recogido en detalle. Se cuenta que cuando Temujin y Hasar regresaron a casa, Huelun leyó inmediatamente en sus rostros lo que habían hecho, y que gritó a su primogénito: «Destructor, destructor, saliste de mi seno empuñada un coágulo de sangre». Luego reprendió a Hasar exclamando: «Y tú eres como un perro salvaje que devora a su propia placenta». Descarga su rabia irrefrenablemente contra Temujin, en lo que constituye uno de los monólogos más largos de la historia secreta, en el curso del cual en repentinos insultos compara a sus hijos con animales, como una pantera que ataca, como un león descontrolado, como un monstruo que engulle viva a su presa. Al final, exhausta, repite la misma advertencia que anteriormente les había hecho Vector, como si se tratara de una maldición. «Ahora no tenéis más compañero que vuestra sombra». En aquella edad tan temprana, Temujin ya había jugado el juego de la vida, no solo por una simple cuestión de honor o de prestigio, sino para ganar. Abitió a su hermano como una presa de caza, del mismo modo que del mismo modo El espagueti ese va a ser. en que posteriormente El de demostraría. tornillo. Puse porque no compré. Tampoco compré crema. Es que ya no me alcanzó el dinero y se me olvidó la longaniza. No compraste. Se me olvidó. Del mismo modo en que posteriormente demostraría su genio al convertir el arte de la cinegética en tácticas bélicas. El hecho de colocar a Hasar, el mejor tirador, delante mientras él permanecería detrás, era también una demostración de su perspicacia táctica. Como el caballo que quiere ser el primero en todas las carreras, Temujin había decidido que él iba a ir a la cabeza, no en segundo puesto, para poder ocuparse de ese lugar. No dudó en violar las costumbres, desafiar a la madre y acabar con la vida de quien se interpusiera en su camino, aun cuando se tratara de un miembro de su familia. Si bien la muerte de Vector lo había librado de estar sometido al dominio de su medio hermano, Temujin había cometido una acción prohibida que ponía a su familia todavía más en peligro. Debían abandonar inmediatamente la región, y así lo hicieron. Siguiendo la tradición de los mongoles, dejaron que el cadáver de Vector se pudriera al aire libre y evitaron volver a ese lugar, mientras quedase algún rastro de él. Como habían pronosticado Vector y Huelun, Temujin se encontraba ahora sin ningún protector ni aliado, y no tardaría en darle caza. Era el cabeza de una familia, pero también estaba en peligro porque se había convertido en un renegado. Hasta entonces la familia de Huelun había sido una banda de procristos, pero no de criminales. Aquel asesinato lo cambiaba todo y daba a quien le deseara una excusa para salir a cazar. Los Taiyichut se consideraban el clan aristócrata del río Onon y enviaron a un grupo de guerreros contra Temujin para castigarlo por haber cometido un asesinato en su territorio y anticiparse a lo que pudiera hacer a continuación. Sin un lugar de la estepa en el que poder refugiarse, Temujin huyó en busca de la seguridad de las montañas, pero al final sus perseguidores dieron con él. Los Taiyichut lo llevaron de vuelta a su campamento principal, donde un intento de romper su voluntad lo sujetaron a una kanga, un instrumento de tortura parecido a un yugo, que le permitiera andar, pero le inmovilizaba las manos e impedía que pudiera comer e incluso beber por sí solo. Cada día una familia distinta asumía la responsabilidad de vigilarlo y cuidar de él. Los Taiyichut disponían de diversas familias de linajes subordinados, además de prisioneros de guerra, que vivían con ellos como criados, y a esas familias de sirvientes fue entregado el joven asesino en calidad de prisionero. A diferencia de los Taiyichut, que lo trataban con desprecio, Temujin encontraba comprensión y alivio entre las familias. Cuando al anochecer lo trasladaban a sus gers, lejos de la vista de los cabecillas, el clan no solo compartían su comida con él, sino que, según cuenta un destacado episodio de la historia secreta, una anciana curó con esmero las heridas en carne viva
que la canga dejaba en su cuello. Los niños de esa familia convencieron también a su padre de que hiciera caso omiso a las órdenes recibidas y que le sacara la canga por la noche, para que pudiera descansar más aliviado. La historia de la huida de Temujin de esa situación imposible constituye un testimonio más de carácter, que marcaría su ascendencia al poder. Un día que los Taiyichu se emborracharon y habían asignado su vigilancia a un muchacho físicamente débil e ingenuo, el cautivo, haciéndolo un brusco movimiento, golpeó violentamente al joven en la cabeza con la canga y lo dejó sin sentido. En vez de escapar a piel por la estepa con la canga puesta y dirigirse hacia una muerte casi segura, Temujin se ocultó entre unos esposos matorrales de un río cercano. Poco después de que se emprendiera su búsqueda, fue descubierto por el padre de familia que lo había tratado con tanta amabilidad. En lugar de dar la señal de alarma, el anciano le dijo que huyera al caer la noche. Cuando oscureció, el joven abandonó el río, pero no escapó. Sigilosamente se dirigió al her del anciano y entró en la tienda para horror y peligros de la familia. Pero a pesar del gran riesgo que corrían sus vidas, los forzados afritiones le sacaron la canga y la quemaron y la ocultaron entre unos montones de lana hasta el día siguiente. Cuando los Taiyichu reanudaron la búsqueda aquella noche, le hicieron seguir su camino y, pese a su extrema pobreza, le cocinaron un cordero y le dieron un caballo, con el que consiguió eludir a sus perseguidores durante el largo viaje de regreso al distante y aislado campamento de su madre. No cabe duda de que Temujin debía de tener un atractivo carisma especial para que una familia pobre arriesgara la vida y lo ayudara dándole unos bienes tan preciados. Por su parte, esta humilde familia también lo impresionó profundamente. Los Taiyichu, a los que les unían estrechos lazos de parentesco, otrora habían abandonado a su familia a una muerte segura y ahora parecían deseosos de acabar con su vida. Esta otra familia, con la que no estaba unida por ningún lazo de parentesco, no dudó en arriesgar la vida por ayudarlo. Al parecer, este episodio inspiró en Temujin no solo una gran desconfianza de la gente de más rango y poder, sino que también le inculcó la convicción de que algunas personas, incluso no pertenecientes a su clan, podían de hecho ser merecedoras de la mayor confianza como cualquier otro pariente. Posteriormente, a lo largo de su vida, Genghis Khan juzgaría a los demás, principalmente por sus acciones, no por sus lazos de parentesco. Un concepto verdaderamente revolucionario en la sociedad de las estepas. La tradición y las fuentes mongolas hablan solo de este breve periodo de cautiverio y la esclavitud de Temujin. Pero un cronista chino de la época escribió que en realidad fueron más de 10 los años que pasó esclavizado. Tal vez fuera esclavizado en más de una ocasión, o quizá este episodio de su vida duró mucho más que el tiempo de lo que da a entender una historia secreta. Algunos especialistas sospechan que el hecho de atribuirle un periodo tan largo de esclavitud probablemente se deba a la ausencia manifiesta de información detallada relativa a su infancia. En los años siguientes, esa época de esclavitud sería para Genghis Khan un episodio vergonzoso en su vida, pero lo más importante es que se convertiría en un peligro tremendo para los descendientes de las familias de lo que habían esclavizado. Prácticamente todos los personajes vinculados a este episodio tenían buenas razones para ocultar esa relación y el hecho de hacer que pareciera más corto. Probablemente era más acorde con la sensibilidad de los mongoles, que raramente solían hablar de lo malo y preferían hacer hincapié en la naturaleza heroica de la vida. En 1178, Temujin cumplía 16 años, no había visto a la que tenía que ser su esposa, Borte, desde la muerte de su padre ocurrida 7 años antes, pero tenía la suficiente seguridad de que saldría en búsqueda y lograría encontrarla. Acompañado de su medio hermano Pulketi, se dirigió hacia el sur, siguiendo el curso del río Yerlen, en busca de su familia de Bort. Cuando encontraron a la her del padre de la joven de Ichenchi, Temujin tuvo la agradable sorpresa de saber que la joven seguía esperando, aun cuando sus 17 o 18 años empezaban a superar la edad habitual de contraer matrimonio. Ichenchi conocía los problemas que había tenido Temujin con el clan de los Taiyichu, pero seguía viendo bien la unión de su hija. Temujin y Belgutei partieron de vuelta a casa acompañados de Bort. Según la tradición, una nueva esposa debería llevar una prenda de vestir como regalo a los padres de su esposo cuando iba a vivir con ellos. Para los nómadas, los regalos voluminosos son poco prácticos, pero con una prenda de vestir de buena calidad es señal de prestigio y resulta sumamente práctica. Borte llevó un abrigo de la piel más preciada en las estepas, Marta sibelina, negra.
En circunstancias normales, Temujin habría ofrecido semejante regalo a su padre, pero en ausencia de este pensó obtener una mayor ventaja de la entrega del abrigo. Decidió utilizarlo para recuperar una vieja amistad de su padre y establecer de ese modo una alianza que pudiera ofrecer cierta seguridad para él y su familia. Ahora que ésta estaba creciendo, ese viejo amigo de su progenitor era Thorgil, que más tarde sería conocido comúnmente como un Khan, de la tribu de los Keraitas, que vivían en una de las zonas más exuberantes de las estepas situadas en Mongolia Central, entre el río Orgón y la selva negra de los Alerces, que se extendían a orillas del río Tur. A diferencia de los dispersos linajes y clanes de los mongoles, los Keretais constituían una poderosa confederación tribal que abarcaba un gran grupo de las tribus unidas bajo un único clan. La gran extensión del territorio que ocupaba la estepa al norte de Gobi estaba por aquel entonces dominada por 3 grandes tribus. La zona central estaba controlada por un Khan y los Kereitas. El oeste por la tribu de los Naimanos y su caudillo, Tayan Khan, y los tártaros ocupaban la región del este en calidad de vasallos de los Yurchen del norte de China y su jefe Altan Khan. Los caudillos de las 3 grandes tribus establecían y rompían las alianzas y libraban batallas con las tribus más pequeñas que habitaban en los territorios fronterizos, en un esfuerzo constante para reclutarlas para campañas contra sus enemigos principales. Así pues, el padre de Temujin, Yasewei, no tenía ningún lazo de parentesco con los Kereitas, pero en el pasado había sido el hada de On Khan, con el que había combatido codo con codo contra numerosos enemigos. El vínculo existente entre ambos había sido mucho más estrecho que el simple patrón y vasallo, porque cuando eran muy jóvenes, Yasewei ayudó a On Khan a convertirse en el Khan de los Kereitas, derrocando al tío de este último, el Gur Khan, o jefe supremo. Además, juntos habían combatido contra los melquitas y habían sido aliados cuando tuvo lugar el nacimiento de Temujin, durante la campaña de Yasewei contra los tártaros. Según la cultura de la estepa, la política venía determinada por los lazos de parentesco entre los varones. Para ser aliados, los hombres debían pertenecer a la misma familia, y de ahí que una alianza entre 2 individuos que no estaban relacionados biológicamente tuvieran que transformarse en un parentesco ceremonial o ficticio. De ese modo, como Yasewei, el que habría de convertirse en caudillo de los Keraitas había sido Anda, su hermano ceremonial, Temujin intentaba entonces ser acogido como hijo por el anciano, con la entrega de On Khan el regalo nupcial. Temujin lo reconocía como padre y On Khan lo aceptaba y reconocía a Temujin como hijo suyo, y por lo tanto le concedía su protección. Para la mayoría de los hombres de la estepa, esas formas de parentesco ceremonial eran un añadido a las relaciones familiares reales, pero para Temujin ya había resuelto más útiles que los lazos existentes entre los parientes carnales. Los Keraitas y los Naimanos al oeste no solo constituían grandes unidades políticas, sino culturales, más desarrolladas enlazadas, aunque de manera muy provisoria, con las redes comerciales y religiosas de Asia Central a través de su conversión al cristianismo. Varios siglos antes por parte de los misioneros en la iglesia asiaria de Oriente, como los nómadas carecían de iglesias y monasterios, la rama tribal del cristianismo afirmaba descender del apóstol Tomás y dependía espiritualmente de monjes errabundos. Practicaban su religión en gers transformados en santuarios y rebajaban el valor de la teología y la rigidez de las creencias en beneficio de una lectura distinta de las Sagradas Escrituras. Combinada con ciudadanos médicos generales, Jesús ejercía una gran fascinación en los nómadas, porque había sanado a los enfermos y había superado la muerte. En su calidad de único ser humano que había sido capaz de vencer a la muerte, y Jesús estaba considerado un importante y poderoso chamán, y la cruz era sagrada, pues simbolizaba las 4 direcciones del mundo. Como pueblo pastoral, las tribus de las estepas se sentían sumamente cómodas con las costumbres y las creencias pastorales de las antiguas tribus hebreas, que parecían ilustradas en la Biblia. Tal vez lo más importante fuera que los cristianos comían carne a diferencia de los budistas, y que al contrario de los musulmanes, a los cristianos no solo les gustaba beber alcohol, sino que les percibía como elemento de presencia obligada a sus servicios de culto. Tras dejar a su prometida, Borte, con su madre en la guerra, Temujin partió acompañado de su hermano Hazar y su medio hermano Bulgeite, para llevar el abrigo del cristiano On Khan
que gustoso aceptó el regalo, dando así a entender que reconocía a los 3 muchachos como una especie de hijastros. El Khan propuso nombrarle jefe local sobre otros jóvenes guerreros, pero en una muestra reveladora de su falta de interés en el sistema tradicional, Temujin declinó la oferta. Por su parte, parecía querer únicamente la protección del Khan para su familia y con esta pretensión asegurada, él y sus hermanos regresaron a su campamento a orillas del río Hel. Allí el joven novio deseaba disfrutar merecidamente de la compañía de su prometida y de todos los suyos. Para Temujin y su familia, las numerosas vicisitudes de los años pasados probablemente quedaron atrás. Ahora que todos tenían edad suficiente para llevar a cabo algún tipo de trabajo, además de sus hermanos, su núcleo familiar había crecido e incluía a otros 2 jóvenes. Borchu se había unido al grupo tras encontrarse casualmente con Temujin. Un día que ésta había salido en busca de unos caballos que le habían sido robados, según parece, Yelme había sido entregado a Temujin por su padre, pero la historia secreta no cuenta el motivo de la cesión. Con esos 2 nuevos miembros, el campamento contaba con 7 adolescentes para cazar y proteger al grupo. Además de su prometida Borte, en la familia de Temujin había otras 4 mujeres, su hermana, su madre, Huelun, que era la matriarca, al igual que Xochihuel, la madre de su medio hermano, Huelcuete, y una anciana de origen desconocido que vivía con el grupo. Según cuenta la historia secreta, Temujin había preferido seguir siendo simplemente el jefe de aquel pequeño clan. Pero el mundo violento de ataques y contraataques tribales que rodeaba a la familia no le permitió llevar una vida tan idílica a lo largo de los siglos durante generaciones y generaciones. Las tribus de las estepas se habían acosado despiadadamente unas a otras. El recuerdo de antiguas agresiones seguía siempre vivo. Los daños infligidos de una familia de una tribu servían de autorización para la revancha y también servían de pretexto para llevar a cabo una incursión, incluso después de muchos años. Por muy aislado que quisiera mantenerse, ningún grupo como el de Temujin podía pasar inadvertido y librarse de entrar en conflictos en aquel mundo de continuos tumultos. Después de todas las penalidades a las que se había visto sometida su familia, ahora al cabo de 18 años, de la tribu de la que la madre de Temujin había sido secuestrada, los Merquitas, decidió vengar aquel atropello. Y se presentaron para no reclamar a Huelun, la viuda que había envejecido luchando en la vida para criar a sus 5 hijos, sino a la joven prometida de Temujin, Borte, cuya entrega serviría para reparar el secuestro de Huelun. La alianza que tan astutamente había establecido con Aum Khan resultaría decisiva para la respuesta que el joven Genghis iba a dar a semejante pretensión. Y el desafío de los merquitas representaría el contexto decisivo que iba a poner a Temujin en el camino hacia la grandeza y gloria. Capítulo 2. El cuento de los 3 ríos, y aquí le vamos a dejar. Llegamos a la página 100.